Eso es. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy vamos a estar viendo lo que es la confianza, mi confianza en Dios, mi confianza, ¿cierto?, en su nombre, lo que Él nos revela. Amén. Porque es importante entender a la luz de las Escrituras cómo nosotros debemos confiar en Él, qué es la confianza. Amén. Y en esta porción, Parashá 37, que es la porción número 37, que, cierto, en hebreo es Shelach Lecha, que significa envía tú. Amén. Entonces, voy a silenciar un poquito. Hay un micrófono que está haciendo eco. Eso, ahí sí. Bien, entonces esta porción se llama envía tú. Así comienza, ya para que ustedes sepan, cada porción, ya, o parashá en hebreo, ¿cierto? Significa, comienza con la primera palabra que el texto empieza, ¿ya? Y esta porción empieza con Shelach Leja, que significa envía tú. Y esto lo vamos a ver, ¿cierto? En la porción de Números, capítulo 13, versículo 1 al 15, 41. Hoy día no vamos a ver todo, por supuesto, pero vamos a estudiar gran parte. Amén. Entonces, algunas fórmulas, ¿ya? Aquí a los que son matemáticos y les gusta, puse algunas definiciones, ya tipo fórmulas, para que adquiramos estos conceptos, obviamente todos dentro de la escritura, ¿ya? Entonces, la fe tiene que ver con fiar, confiarse, ¿cierto? Con fe es confiar, ¿ya? Entonces, así se van construyendo algunas palabras. Confianza, ¿ya? Es con fe. La fe sabemos que es certeza, y mire, esto es hoy presente, certeza hoy de lo que se espera, o sea, certeza hoy de lo que viene mañana. También es convicción ahora de lo que no se ve. Amén. Entonces es importante esto, que la fe es hoy. Amén. La fe es hoy, la esperanza es mañana. Nosotros tenemos fe y esperanza. La fe la aplico hoy en mi vida y la esperanza es la que tengo en lo que viene mañana. Por lo tanto, la fe, desde la perspectiva bíblica, ¿cierto? Es creer y obedecer. No es solamente creer, ¿ya? Porque la palabra dice, incluso los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no obedecen. Entonces la fe para nosotros es creer más obedecer. Sabemos que la fe viene por el oír, pero dijo que no solamente seamos oidores o oidores olvidadizos, sino que la fe viene por el oír, pero luego se activa esa fe y se produce en el hacer. Por lo tanto, la fe es oír más hacer. También la fe más obras, ¿cierto? Es una fe viva. Fe y obras van juntas. Nadie puede decir yo creo que esta silla me va a resistir, pero no se sienta en ella, ¿cierto? Aquel que cree que la silla le resiste se va a sentar confiado. Amén. Lo mismo, las obras vienen por la fe. La fe produce obras o se muestran a través de nuestras acciones, ¿ya? Para que lo podamos entender bien. Pero la fe sin obras, como decía nuestro apóstol Pablo, es muerta. Una fe muerta es una fe que solamente cree, ¿ya? Que solamente oye, pero no hace, no actúa, no obra. Amén. Así que les dejo estas fórmulas allí para introducirnos al tema. Vamos a ir entonces a ver, me faltó una diapositiva aquí. Algo pasó. Bueno, se me, sí, se me fue una diapositiva. Pero vamos a ver entonces en números, si alguien me lo puede leer, números 13:1, es importante que partamos con ese versículo. Ya antes de entrar a este, no sé, por alguna razón se me borró esa diapositiva. A ver si, Danisa, no sé si nos pueden leer números, ya 13:1. Amén. Amén. Números 13:1. S1. Dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, envía tú nombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Amén. Acá entonces vemos cómo Dios está dando una instrucción a Moisés y él le dice envía tú, ya como lo dijimos, Shelach Leham en hebreo. Y dice envía tú, y esto es muy importante porque
todos podríamos pensar que a la luz de este pasaje, es Dios quien está dando una orden a Moisés, ¿ya? Pero en realidad vamos a ir a Deuteronomio 1, 22, en donde podemos complementar, ¿cierto?, este pasaje, ¿ya? Es muy importante, a veces en la escritura nosotros vamos a tener dos pasajes diferentes y a veces hay dos perspectivas distintas, ¿ya? Una perspectiva a lo mejor de la parte de Dios y otro pasaje que habla desde la perspectiva del pueblo. Entonces así se complementan ambas cosas. Acá estamos viendo, ¿cierto?, en Números 13:1, cómo Él les dice, envía tú, ¿ya? Ahí recibe una palabra de Dios, Moisés, pero vamos a ver que antes de que suceda esto, en Deuteronomio 1:22 dice, y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Entonces, a la luz de la escritura, complementando, vemos entonces que los hombres, ¿cierto?, ya a través de Moisés le pidieron a Dios enviar varones a reconocer la tierra que él les había prometido. Entonces en Números vemos cómo Dios le dice a Moisés, envía tú ahora a estos hombres. Ahí él les da indicación. Entonces tenemos que recordar que algo importante en nuestro caminar, en nuestra vida de crecimiento, de avanzar, es la confianza, confiar con fe. Eso significa creer y obedecer. Amén. Y vamos a ver promesas, ¿ya? Que el Padre estuvo entregando en muchos pasajes anteriores. Por ejemplo, en Génesis 13:15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí hay una promesa que él estaba dando a Abraham. También dice en Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Entonces vemos promesas potentes que el Padre estaba dando a Abraham, que pasaron a Isaac y se comenzaron a cumplir, ¿cierto?, en Jacob y en los hijos de Jacob, ¿cierto?, Israel. También en Éxodo 6:8 dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Yahweh. Amén. Ese es su nombre, con el cual él afirma, jura, ¿ya? Y da una palabra irrevocable. Recuerden, la palabra es eterna. Lo que él ha dicho se hará y se cumplirá. Amén. Porque su palabra es fiel y verdadera. También en Éxodo 23:23 dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Él estaba dando promesas contundentes de que había una tierra, pero que habían enemigos, el cual iba a destruir completamente, y es más, iba a mandar el ángel, ¿cierto? Como dice la escritura, el ángel de Yod Hei Bab Hei, que es el ángel de Yahweh, que sabemos que es Jesús, es Yeshua. Él ya estaba allí, ¿cierto? Todavía no se había encarnado, no se había hecho hombre, pero él estaba presente, y lo vemos a la luz de la escritura en todos los pasajes, cómo él se manifiesta, cómo vemos al alfa y el omega, ¿cierto? Como dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, dice Jesús, Yeshua. Y también dice que en hebreo él es el Aleph y la Tav. Es lo mismo, es como decir hoy día nuestro alfabeto de la A a la Z. Yo soy la A y soy la Z. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy la Aleph y la Tav. Amén. El principio y el primero y el último, el principio y el fin. Él estaba presente allí también, conduciendo al pueblo durante el desierto. También vemos en Éxodo 23, del 27 al 30. Y esta palabra es potente, esta palabra es contundente. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todos, a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo.
poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Amén. Entonces acá teníamos una palabra, una promesa, ¿ya? Entonces, ¿cómo es cuando recibimos una palabra, ¿cierto? Del Padre, recibimos una palabra del Eterno, recibimos una palabra de Dios? ¿Ya? ¿Y cómo es que esta palabra impacta verdaderamente en nuestro corazón? El problema no está en la palabra, el problema no está en la promesa, el problema muchas veces está en nosotros, en cómo nosotros la creemos, la recibimos, la tomamos y aprendemos a confiar en Él. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente creyendo y confiando en la palabra de nuestro Elohim, de nuestro Dios? ¿Creemos en las promesas para su pueblo? ¿Creemos en la promesa de su segunda venida y de su reino milenial, de su reino por 1000 años? ¿Crees que entraremos en la tierra prometida y reinaremos con nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, el Cristo? Amén. Desde Jerusalén al mundo. Mire, todo esto está en las Escrituras. Está profetizado, está allí para todo aquel que oye, que cree y que obedece. Hoy día nosotros, hermanos, hemos salido de Egipto, hemos salido de aquella vida pasada, de aquella vida de pecado, de aquella vida de idolatría, de tantas mentiras, falsedades, de tantas cosas que quizás hemos caminado, hemos creído, pero hoy día el Padre en este desierto, recuerda, el desierto no es un lugar desolado, es un lugar donde Él nos aparta para hablarnos al corazón. Amén. Estamos nosotros en este tiempo en ese desierto. Él nos está hablando al corazón para probarnos si somos obedientes. Hermanos, no todos los que salieron de Egipto ese día de Pesaj, de Pascua, ¿cierto? Donde la sangre del cordero fue derramada en los dinteles y sobrevivieron, ¿cierto? A la muerte de los primogénitos. Todos ellos salieron de Egipto, pero no todos ellos pasaron el desierto. Entonces es importante cómo a través de las escrituras nosotros vamos aprendiendo cómo debemos caminar. Y la forma de caminar, hermanos, es con obediencia. Y aquel que ama a su Dios, que ama al Señor, obedece su palabra. Amén. Vamos camino a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida de hoy para nosotros? Es el reino milenial, es el reino de los cielos. Es aquel tiempo donde Jesús viene, Yeshua se establece en la tierra, dice que reinaremos con Él. Amén. Y es por eso que debemos entender lo que estamos viviendo hoy. En este tiempo de desierto estamos próximos, hermanos, estamos frente al Jordán, estamos a punto de pasar a la tierra prometida, pero no cometamos el error, ¿cierto?, del pueblo antiguo, que no confió, que no creyó y que quedó postrado en el desierto. Amén. No estamos para echar pie atrás, sino para avanzar a lo que viene adelante. Números 13 versículo 3. Me gustaría que, a ver si Glorita Gómez lo puede leer, Números 13, versículo 3. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Ya. Número 13, 3. Y Moisés los envió desde el desierto al Param, conforme a la palabra de Josué. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Moisés obedeció conforme la palabra de Yahweh, la membra de Yahweh, al logo de Yahweh, al logos de Yahweh. Amén. Amén, amén. Entonces, qué importante, Moisés los envió conforme a la palabra de Yahweh. Amén. Es importante entender que aquí la palabra, ¿cierto? Como hemos visto ya también en la versión aramea, recuerden que las escrituras del Antiguo Testamento también está en la versión aramea, ¿ya? Aquí habla de la memra, y se lo he mencionado otras veces. La memra es una palabra que toma forma. Amén. Sabemos que él dijo que de la boca de Dios sale palabra. Vamos a ver cuando Él regrese, que de su boca sale espada. La espada es la palabra, ¿cierto? Lo hemos aprendido. Es la palabra que toma forma, la palabra que le da forma, que le da vida a todas las cosas. Por la palabra dice que fueron hechas todas las cosas, ¿ya? Y como lo dice el libro de Juan, ¿cierto? Que la palabra, el verbo, el logos, se hizo carne y es más que solamente letra. Hoy día para nosotros el concepto palabra quizás no logra
graficar lo que realmente es. Pero cuando habla de palabra, de memra en arameo, el logos en griego, está hablando de una palabra que toma forma, que se personifica. Y sabemos que Jesús, que Yeshua, es la palabra viviente. Amén. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Ahí lo vemos entonces, ¿ya? Que la palabra se hizo hombre, habitó entre nosotros, ¿ya? La palabra es Yeshua, amén. Él se hizo carne, era divino y se hizo carne y habitó en medio nuestro y nos habló su palabra y nos dio a conocer al Padre, amén. Que es importante, solamente Él ha visto al Padre y Él nos mostró al Padre a través de su vida, de sus palabras, de sus actos, amén. Vemos cómo Él está presente allí. Vamos a avanzar entonces en este pasaje, el libro de Números, ya 13, del versículo 4 al 16, vamos a ver entonces a los hombres, a los principales que fueron escogidos de cada tribu. Acá es muy importante porque vemos 12 tribus, ¿ya? 12 tribus de Israel. Vemos también cómo en la escritura también Jesús, Yeshua, escogió a 12 apóstoles, ya a 12 enviados. Y es muy importante entender que la palabra shelach es enviado y es la misma palabra que en hebreo se utiliza para apóstolos, que significa enviados. Amén. Por eso la palabra, hoy día nosotros tenemos la palabra apóstol, es enviado, de apóstolos, la misma palabra que es shelach. Amén. Que es un enviado o un emisario. Es de esta misma manera que fueron escogidos estos hombres, y ahí los vemos, de la tribu de Simeón, de la tribu, y aquí marqué la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Pongan atención, porque de todas las tribus hubo solamente 2 enviados, ya, 2 emisarios que dieron un buen reporte de la tierra, versus 10 hombres que no confiaron y que temieron a lo que vieron. Y es muy importante, mira cómo aparece aquí, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Amén. De la tribu de Judá, y también resalté de la tribu de Efraín a Oseas, hijo de Nun. Amén. Mire estas 2 tribus, qué importante, porque aquí siempre están, como digo yo, encriptadas, están en código, ¿cierto? Las 2 casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín, o la casa de Israel. Las 2 casas del reino dividido, ya, desde aquí ya están presentes. Amén. Y el versículo 16 nos dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre Josué. ¿Cierto? Todos conocemos a Josué y Caleb, pero el nombre Oseas, ¿ya?, era el nombre anterior que tenía Josué y Moisés le cambió ese nombre, ¿ya? Si nosotros vamos al escrito original, al hebreo en el cual se escribió este pasaje, vamos a ver que el nombre pasó a ser Yehoshua, Josué, Yehoshua. Oseas entonces es Josué, ¿ya? Y vemos cómo en Éxodo 24:13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Amén. Es allí en ese pasaje donde Oseas, ¿cierto?, pasa a ser llamado Josué. Vamos a ver aquí entonces un poquitito. Oseas, ¿cierto? Ahí está la palabra en hebreo, cómo se escribe, y ahí se pronuncia Oshea, ¿ya? Y eso significa salvación. Mire, ponga atención, salvación. Y luego el nombre es cambiado a Josué, ¿ya?, que se pronuncia Yehoshua, ¿ya?, y que significa ya es salvación, ¿cierto? Se le agrega aquí, ¿cierto?, la inicial del nombre, que sabemos el nombre del Eterno es Yud Hei Vav Hei, se le agrega, se le antepone allí esa Yud para que el nombre pase a ser Yehoshua, ¿ya?, y Yahweh, que significa Yahweh, ¿cierto?, es salvación. Y mire, hermanos, cómo esto va dando luz ya de los tipos. Hemos escuchado hablar de los tipos de Cristo. Amén. Josué es un tipo de Mesías, es un tipo de Cristo. Amén. Y vamos a ver allí que Moisés entonces añade esta yud, ya, o yod, para que las primeras palabras formen ya, o ye. Amén. El nombre santo abreviado, ya. Entonces aquí vemos una
un tipo profético, ¿ya? De quién conduciría, y fíjese esto, quién conduciría al pueblo a la tierra prometida. ¿Quién fue el encargado, el designado? ¿Quién fue el siervo, el cual condujo al todo el pueblo a la tierra prometida? Fue Josué, Yehoshua, amén, que abreviado es Yeshua, amén. Mire qué similitud hay aquí. Qué poderosa, qué potente es la palabra, como ya está anunciando la salvación de Yahweh, la salvación de Dios para todos nosotros a través del nombre Yehoshua, que es Yeshua abreviado. Amén. Entonces, el nombre es abreviado a Yeshua. Y esto lo vemos en Nehemías 8:17. Aquí obviamente nosotros lo vamos a leer en español, pero en hebreo aquí por primera vez aparece la palabra Yeshua para asignarla a Josué. Amén. Dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y en este pasaje entonces vemos cómo el nombre Yehoshua se abrevia y se escribe Yeshua. Amén. Vamos avanzando entonces a números 13, 17. Seguimos este recorrido. Ya le voy a pedir a mi papá si puede leer este pasaje del 17 al 21. Amén. Números 13. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Amén. Amén, amén. Mire cómo entonces acá reciben instrucciones ya para reconocer la tierra con ciertas solicitudes específicas, ¿ya? Porque debemos entender de que Dios dio la orden a Moisés para que se cogieran estos hombres y fueran enviados, hombres principales, ¿cierto?, de entre las tribus, de entre las familias de cada tribu. Entonces, ¿cómo era la tierra? ¿Ya? ¿Cómo era la tierra? Vamos a ir a Éxodo 3:8. ¿Cómo el Padre define la tierra? Amén. A ver si pueden leerla. Claudio, no sé si puedes leernos, Claudio, ahí Éxodo 3:8. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Amén. Sí, hartos pueblos raros, ¿cierto? Nombres extraños ahí en la tierra de Canaán. Pero mire que como el Padre ya había definido, Él ya había dicho, Él sabía dónde los iba a enviar y Él declaró que los enviaré a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Amén. Y los espías, o como lo hemos conocido, los enviados, los emisarios, se les envió
para que pudiesen ver cómo era la tierra. O sea, muchas veces allí vemos cómo nosotros no escuchamos la voz de nuestro Dios, no escuchamos la voz de Elohim, porque Él nos dice cómo son las cosas y nosotros obviamente, y cómo es, ¿cierto? Actuamos a veces con esa incredulidad, con esa desconfianza, con esa humanidad que tenemos, en la cual aun cuando Él nos ha dicho algo, nosotros igual necesitamos ir a cerciorarnos, necesitamos ver, necesitamos andar por vista y no por fe. Entonces, qué importante es este concepto, y aquí lo vemos, ¿ya? Números 13, del 22 al 25, a ver si Glorita Araya nos puede leer este pasaje del 22 al 25. Amén. Y subieron a Negev y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Seaí, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años después de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Amén. Amén. Entonces vemos acá cómo ellos recorrieron la tierra por 40 días y se encontraron con muchas novedades. Pero una de las cosas que ellos trajeron, y mire qué simbólico, qué importante, trajeron racimos de uvas, ¿ya? Dice, el cual trajeron dos personas en un palo, ¿ya? Habla de que eran racimos de gran tamaño, un fruto inmenso. Imagínense, un racimo de uvas tenía que ser cargado por 2 personas. Amén. Y sabemos quién dijo, yo soy la vid, ¿ya? Jesús, Yeshua dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ahí está hablando ya, ¿cierto? Este racimo representa al pueblo de Dios, ¿ya? Representa su cuerpo, a los escogidos de Él, a los que permanecen en Él, a los que escuchan su voz, a los que la obedecen. También las granadas. Sabemos, ¿cierto?, por la Escritura, que las granadas estaban puestas, ¿cierto?, en las túnicas de los sacerdotes. Y la granada es una fruta, hermano, una fruta divina, yo lo diría, ¿ya? Porque la granada en su interior contiene 613 semillas. Y usted sabe que la palabra, ¿cierto?, habla de 613 mandamientos. La granada entonces representa, ¿cierto?, la palabra, los mandamientos de Dios. No es una coincidencia. Hágalo por allí usted cuando tenga una granada y dígale ya, ¿cuánto quieres? No haga apuestas, ¿eh? Pero dice así, lo busqué en un artículo, incluso yo una sola vez tenía la oportunidad de comer granada muy rica, pero no me tomé el tiempo de contar las semillas, ya, las pepitas. Pero dice que tiene 613 pepitas, que equivalen a los mismos 613 mandamientos. Y por eso es una fruta muy característica, ¿cierto?, en el pueblo de Dios y también considerada en las Escrituras. ¿Amén? Y también los higos, la higuera, ¿cierto? También, ¿cómo vemos ¿se acuerda cuando Yeshua maldijo la higuera porque no tenía fruto? Ya es porque el pueblo de Dios siempre debe llevar fruto. Y llevar fruto es producto de la obediencia. Amén. De la fe y del actuar. Amén. Eso es lo que podemos comentar allí brevemente, ese pasaje. Pero 40 días estuvieron entonces explorando la tierra. 40 días de reconocer la tierra. Y también, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Esos 40 días, ¿cierto?, son proféticos, porque precisamente por esos 40 días que ellos reconocieron la tierra y no trajeron un buen reporte, ya, al pueblo, tuvieron que recorrer el desierto por 40 años. 40 días, 40 años, hermanos, por causa de ese reporte que no mostró la confianza en nuestro Dios. Amén. Ya llevaban 2 años de haber recorrido y tuvieron que completar 38 años más. Así sumaron 40 años exactos en el desierto. Ellos podrían en ese tiempo ya haber pasado a la tierra prometida.
Pero a veces necesitamos procesos más grandes, hermanos. A veces nuestra vida se queda estancada. A veces por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra incredulidad, a veces tenemos que darnos vueltas, tenemos que volver atrás, tenemos que volver a ser tratados. Amén. Pero estamos en tiempos, hermanos, que no podemos volver atrás. Estamos en tiempos últimos, donde la tierra prometida está delante de nosotros y debemos confiar y creer para no quedarnos atrás. Amén. ¿Cuál fue el reporte entonces que trajeron estos enviados, los dos espías? Números 13, del 26 al 29. Le voy a pedir a Berito, no sé si puedes leerlo, Berito. Sí. Amén. Espera, 20. Silencio. Si hay otros, Sí. cuando hay otros equipos que también tienen audio, Sí, ahí estamos. así. 13, 26. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vivieron a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Amén. Entonces vemos acá un contraste, vemos por un lado tremendos frutos, tremenda muestra que comprobaba, que verificaba la palabra que Dios les había dado, pero también sus ojos vieron gigantes, vieron a los hijos de Anak, vieron enemigos, vieron ciudades fortificadas, vieron muchos pueblos ocupando las tierras. Amén. Entonces allí es donde siempre nosotros vamos a ver una promesa, pero también vamos a ver obstáculos. Vamos a ver una bendición, vamos a ver lo que Dios nos está diciendo, pero también vamos a ver enemigos. Y es allí donde nuestra fe y nuestra obediencia tiene que permanecer firme. Amén. Entonces, el mal reporte, ¿ya? Por un lado, confirmaron las bondades de la tierra, los frutos eran tal como el Dios Todopoderoso les había anunciado, pero sus habitantes los llenaron de temor. Hermanos, cuando nosotros caminamos, tenemos que caminar con una fe obediente, confiados en lo que Él nos dice y no en lo que vemos, porque esa es la única forma de ver cosas sobrenaturales, de ver realmente el poder manifestado, la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre lo que Él está haciendo en nuestra familia. No nos fijemos en el enemigo, no nos fijemos en lo grande que pueda ser, no nos fijemos en el número que hay delante de nosotros, no nos fijemos en eso, sino que escuchemos y guardemos en nuestro corazón lo que Él nos ha prometido, todo lo que Él nos ha anunciado. Entre esos pueblos, ¿cierto?, estaban los hijos de Anak, los anaquitas, ya que eran gigantes, eran descendientes de los Nefilim, ya que es la palabra utilizada en el original para hablar de gigantes, y realmente había hombres de mucha estatura. ¿Ya? Se vivió en los tiempos de Noé. Mire, todo lo que ocurrió en los tiempos de Noé es similar. Mire, todas las cosas se repiten. En los tiempos de Noé habían gigantes que llenaban la tierra, habían guerras, habían maldades. Yeshua dice que los últimos días serán como los días de Noé. Amén. Como lo mismo que vieron aquí antes de entrar a la tierra prometida. Ellos vieron gigantes, naciones poderosas y tuvieron temor. También habla la palabra de otros gigantes que había, los somsonios, también los emitas. Goliat, si se acuerdan, ¿cierto?, del famoso Goliat, también era un gigante y no era el único gigante que había en ese entonces. Eran 4 hermanos gigantes que después David también derrotó. Amén. Y por lo tanto eran 5 gigantes en total, ya que él derrotó también después. Entonces vemos que como cuando nosotros, hermanos, caminamos por la vista
y comenzamos a temer de lo que vemos, es cuando retrocedemos y podemos perder la bendición. ¿Ya? No hay que tener temor. La confianza, la fe es contraria al temor. Si usted crece en fe, si usted crece en obediencia al Padre Eterno, usted va a disminuir su temor y va a caminar sin tener miedo. Mire, hoy día la gente está caminando con temor, está atemorizada. Noticias y todo lo que se ve, se escucha, llevan muchas veces a tener actitudes de temor y de no confiar en Dios. Amén. Así que, hermanos, esto nos está hablando. Esta palabra nos está hablando a nuestro corazón. No vamos a tener temor, vamos a confiar en las promesas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Pero nuestro Dios prometió, y recordemos las promesas, Éxodo 23, del 27 al 30, Él ya les había prometido que les daría la tierra. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz, ¿cierto?, de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, iba a enviar pestes para que destruyeran, echaran fueras a esos pueblos, al Ebeo, al Cananeo, al Eteo. No los echaré, dice, delante de ti en un año, no en un corto tiempo, sino que lo haré en forma paulatina, a través de las fieras, ¿ya? ¿Para qué? Para que tú puedas tomar posesión de la tierra. Amén. Recordemos siempre las promesas que tenemos en nuestro Padre. Pero hubo un buen reporte. Números 13:30. Siempre usted va a escuchar una mala noticia, pero también una buena noticia. Amén. Es a quien usted le va a prestar oído. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Dos hombres, Josué y Caleb, confiaron en el Todopoderoso, confiaron la palabra que recibieron. No importa lo que ellos habían visto, ellos estaban viendo el fruto que sí se estaba cumpliendo, que era efectivamente así como Él les había dicho. Y no tenían temor que el Dios Todopoderoso que los había sacado de Egipto, que hizo grandes señales en el desierto, era el mismo Dios que les iba a conducir por la tierra. Ese es nuestro Padre eterno, ese es nuestro Elohim. Amén. Él es Yahweh, Él es Yeshua, el que nos está conduciendo ahora a esa tierra prometida. Amén. Y por lo tanto tenemos que escuchar su voz y ser como Josué y Caleb, que creyeron y que dieron un buen reporte, que hablaron bien de la palabra de Dios. Muchas veces nuestras palabras hablan mal de lo que Dios nos ha dicho. Nuestras palabras muchas veces echan abajo las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Hubo 2 enviados, pero 2 solamente de ellos dieron buen reporte y 10 no confiaron. Números 13, del 31 al 33. Amén. Le voy a pedir aquí a mi esposita si lo puede leer. Que se acerque un poquitito a mí, no muerdo. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amén. Y entonces, por otro lado, un reporte negativo, un reporte de temor, un reporte de desconfianza. Mire, cuando los gigantes se ven más grandes es porque no sabemos realmente, no hemos visto quién es el gigante que se levanta por nosotros. Amén. Él se levanta como gigante y todos sus enemigos son como langostas delante de sus pies. Pero cuando esa palabra, esa confianza disminuye en nosotros, los enemigos se van a ver más grandes que nuestro Dios. Amén. Pero Josué y Caleb confiaron, y ese es nuestro corazón, aquellos que creen en la palabra del Eterno, la palabra que permanece para siempre. Amén. Viene temor y desesperanza en el pueblo. Números 14, del 1 al 4. A ver si lo voy a pedir a Evita, mi suegrita linda, preciosa.
que pueda leer estos versículos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Wow, mire las palabras que declararon. Yo no sé si usted en algún momento ha declarado palabras así. Ojalá muriéramos, dice. O sea, ¿cómo puede existir esa expresión solamente en personas desesperadas, en personas que han perdido la fe, en personas que han perdido la confianza, en personas que creen más en lo que ven que en lo que el Padre le está diciendo? Mira, hicieron declaraciones que efectivamente podemos ver que se cumplieron. Se cumplieron. Mire cómo nuestra boca o declara palabra para vida o declara palabra para muerte. Dice, así caerán nuestros hijos a espada, nuestras mujeres y nuestros niños serán por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y pensaron incluso hasta levantar capitanes. Mire, desechar la palabra de Dios, la dirección de Dios, desechar la columna de fuego, la nube de día, desechar cómo abrieron el mar rojo, cómo el ángel iba delante de ellos, cómo los libró de Egipto, cómo les dio agua en el desierto, cómo les dio maná del cielo, cómo les dio carne. O sea, todo lo que ellos estaban viendo, hermanos, lo desecharon, lo desestimaron y pensaron en levantar a otro hombre en vez de Moisés para que fuesen conducidos de vuelta a Egipto. Hermano, no estamos para volver atrás. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos realmente confiando en Dios? ¿Estamos confiando en su palabra? Hermanos, muchos creyentes en este tiempo van a ser confundidos. Muchos creyentes van a caer. ¿Sabe por qué? Porque no tienen palabra, porque han olvidado lo que Él ha hablado desde el principio. Y cuando nosotros olvidamos lo que Él ha escrito, no vamos a saber cómo enfrentar los tiempos que vienen. Él nos está trayendo esta palabra para que entendamos cómo debemos enfrentar lo próximo que viene. Vendrán persecuciones, vendrán problemas, vendrán amenazas, las cosas serán difíciles en este mundo, habrán presiones, pero ¿sabe qué? No temamos. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? No temeré al hombre alguno. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces la pregunta, ¿estamos realmente confiando en las promesas del Eterno? ¿Estamos tratando de hallar nuestras fuerzas en la confianza a través de otras cosas? ¿Estamos confiando más en la sanidad de Dios o estamos confiando en la sanidad de los hombres? ¿Estamos confiando en las noticias que nos dicen algo? ¿Estamos confiando en la palabra que estamos leyendo todos los días? Y eso es algo, hermano, que va a desafiar nuestra fe, porque tenemos que vivir por fe. Y eso significa que tenemos que vivir por la obediencia a la palabra que hemos oído. Amén. Que el Padre nos fortalezca. Pero mire cuál es la actitud de los que confían en Él. Números 14 del 5 al 9. Le voy a pedir a Mabel, si pueden leer, Mabel. Allí, Números 14 del 5 al 9. Aló, sí. Sí, ahí sí. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y Yahweh se agradare de nosotros. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha... ¿Lo alcanzo a leer ahí abajo? Dice, se ha apartado de ellos.
se ha apartado de ellos y con nosotros está Yahweh por los, No los temáis. no los temáis. ¿Y Amén. termine? Sí, ahí está. Vemos acá, ¿cierto? Entonces las palabras de Josué y Caleb. Vemos las palabras de ellos diciendo la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dios está con nosotros, Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y miren lo que dice, no seáis rebeldes, no seáis rebeldes. Hermanos, muchas veces caemos en rebeldía. Dios resiste a los soberbios y es porque no tenemos la suficiente confianza, no tenemos el suficiente fundamento en nuestra vida, no tenemos la suficiente palabra en nuestro corazón que nos hace permanecer firmes. Amén. Dice, no temáis al pueblo de esta tierra, no temas lo que viene por delante, no temas a lo que estás viendo, porque nosotros los comeremos como pan. Amén. Su amparo se ha apartado de ellos. ¿Y con nosotros está quién? ¿Quién puede levantar su mano y decir, con nosotros está Yud Hei Vav Hei, el Dios de los cielos, de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Con nosotros está el Todopoderoso, el Gigante. Con nosotros va Yeshua, amén, abriendo camino. Y por lo tanto, no lo temamos, no temamos lo que pueda pasar, lo que pueda venir, lo que nos puedan mostrar. Esa es la actitud de los que confían en Él. Confiar es obedecer, hermanos. Confiar es obedecer. No se olvide, sea obediente a la palabra. Estamos estudiando la palabra y a medida que usted la lea, obedézcala, obedézcala. No seamos rebeldes. Si usted tiene duda, pregunte, pero no deje de obedecer su palabra porque estaríamos siendo rebeldes a Él. Josué y Caleb confiaron, ellos obedecieron, ellos creyeron, ellos estaban dispuestos a ir en ese momento a la tierra. Nuestra obligación es confiar, obedecer. Y su promesa, hermanos, su promesa es que Él nos va a proteger. En el tiempo de tribulación, de angustia, venga lo que venga, Él nos va a proteger. La protección va a estar, dice en Apocalipsis, sobre aquellos que guardan la fe en Yeshua, la fe en Jesús y aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Si usted está siendo obediente a los mandamientos de Dios, si usted ha creído en su corazón en Yeshua como su Señor, como su Salvador, amén, usted va a estar protegido en los tiempos difíciles. Amén. Confiar es obedecer. Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Vemos entonces aquí una promesa del Padre para Caleb y para Josué, por supuesto. Amén. Entonces, hermanos, que quede esto en su corazón. La situación que usted está enfrentando no es mayor al Dios, al Elohim que usted tiene. Lo que usted pueda ver nunca va a ser más grande que el Elohim que tenemos. El poder que Dios nos ha dado es la obediencia. Esa obediencia es protección para nosotros. Esa confianza en Él, en su palabra, en lo que estamos aprendiendo, en lo que cada día leemos y estamos guardando y practicando en nuestra vida, en nuestro corazón, va a ser la mano protectora, hermanos. Cuando usted camina en obediencia, usted camina bajo la sombra del Omnipotente. Lea el Salmo 91. Eso es para los que están bajo la sombra. Los que están bajo la sombra son los que confían y los que confían son los que creen que Él envió al Mesías, al Salvador, y que guardan sus mandamientos. Todas las cosas que están allí en el Salmo 91 son para su vida, son para nosotros, para los que creemos, para los que obedecemos, para los que confiamos en el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Hasta acá quiero dejarles esta palabra, esta enseñanza.